Acto académico de presentación del libro del profesor Lorenzo Solesi y Bárcena. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el doctor Juan Guillermo Loman Luca de Tena, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Adelante, Guillermo. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Para la Academia Peruana de Derecho no solamente es un honor, sino muy grato participar juntamente con la Universidad Católica y la Biblioteca del Estudio Mario Castillo en este acto académico y sobre todo con la obra de, a Dios gracias, que fue mi profesor Lorenzo Solesi. Para los abogados es muy difícil sentir el humanismo. Por eso cuando tiene ocasión de participar en alguna obra, sea de cualquier arte, sea literaria como esta, pues siente que el derecho realmente abre sus puertas y se refresca. Y Lorenzo Solesi, mi profesor, es una magnífica muestra de no solamente un buen abogado, sino de un buen abogado humanista, abierto al mundo. Pensaba en el auto, con el tráfico que está interrumpiendo la doctora Paula Rollo, que los griegos, siendo tan inteligentes, tenían musa para la literatura, para la historia, para la poesía, para la tragedia, pero no tuvieron ninguna musa para el derecho. Y creo que fueron bastante inteligentes, porque bastante complicados somos los abogados para encima necesitar la inspiración de una musa adicional. Pero ocurre que en el caso de Lorenzo sí las musas lo han inspirado, y el libro que hoy se presenta es una magnífica muestra de ello. De modo que, sin quitarles más tiempo y agradeciéndoles la presencia, en nombre de la Academia les doy la bienvenida a este acto. Muchísimas gracias. Acto seguido, vamos a ceder el uso de la palabra al profesor Marcel Velázquez, quien es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, profesor principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, Marcel. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al autor y a las editoriales involucradas en este libro, el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. Y también el libro cuenta con el auspicio de la Academia de Derecho. Este libro contribuye decisivamente a la consolidación de un campo multidisciplinario, pues en las intersecciones del derecho y la literatura surge un nuevo saber. Toda disciplina construye su objeto de conocimiento, lo delimita y lo perfila mediante la mirada y las preguntas. Un saber es siempre un lugar de enunciación y una visión dirigida. Aunque ha habido varios intentos de correlacionar derecho y literatura en nuestro campo académico, recordemos los minuciosos trabajos de Carlos Ramos o el libro anterior del propio Lorenzo Solesi, este libro que nos convoca esta noche ratifica la relevancia y la madurez que han adquirido las investigaciones de derecho, del derecho y la literatura. El autor, un investigador experimentado, nos ofrece una reflexión sistemática de 5 representaciones literarias de procesos judiciales. Los procesos en la ficción. El título que nos convoca traza un viaje por la novela moderna, pero desde una nave jurídica que va descubriendo, sopesando y analizando diversos procesos imaginarios, pero que han sido decisivos en la construcción de sentido de 5 novelas centrales en la tradición occidental, puesto que no solo han superado la prueba del tiempo, sino que poseen una calidad literaria intrínseca reconocida por tirios y troyanos. La finalidad del libro, como el propio autor lo expresa, radica en poner de relieve lo que se pierde cuando se emplea exclusivamente el ente jurídico, comillas, la complejidad de la vida humana, el carácter elusivo de la verdad y el frecuente fracaso de las instituciones jurídicas. Fin de cita. Las relaciones entre derecho y literatura pueden abordarse desde variadas perspectivas. El derecho en la literatura en el derecho, las fórmulas retóricas, la ontología de los enunciados, el carácter performativo, la hermenéutica jurídica y sus vínculos con la interpretación literaria, pues los usuarios de ambas prácticas
por los usuarios de ambas practican una lectura cuidadosa e imaginativa, entre otros. Sin embargo, lo que no debe perderse de vista es que ambas disciplinas son sistemas modelizadores secundarios, es decir, sistemas de comunicación y significación que poseen como elemento primario el propio código lingüístico. ¿En qué se parece una ley a un enunciado ficcional? En principio, el sentido común diría en nada. La ley es expresión del Estado, la literatura de un individuo. La ley surge de una necesidad social y pretende regular una conducta. Por el contrario, un texto literario, como todo producto artístico, es un acto gratuito, regido por la más pura y absoluta libertad. Sin embargo, las palabras, guardianes del sentido condenados al fracaso, constituyen la materia, el componente verbal, sin el cual ni el derecho ni la literatura son posibles. Además, estructuralmente hay dos rasgos comunes. Ni una ley ni un texto ficcional pueden ser sometidos a una prueba de veredicción lógica. Por ello, ni son falsos ni son verdaderos. Son usos particulares de la comunicación verbal. Además, tanto la ley como el texto literario constituyen una representación de la experiencia humana y la realidad, y simultáneamente buscan operar sobre la subjetividad del lector o la del sujeto legislado. Las dos normas clasifican y ordenan la realidad y proponen un estado de mundo posible que el legislador considera formaliza los valores y las aspiraciones de su época, pero en esa tarea su propio lenguaje las traiciona y las convierte en enunciados que no representan una realidad, sino crean una realidad diferenciada e independiente, como hace precisamente el narrador cuando escribe un cuento o una novela. Una característica de los efectos de la buena literatura es el extrañamiento. Aquello que es ordinario y convencional se torne maravilloso y excepcional. Solo se necesita que nuestra mirada configure el objeto de otra manera para que ésta nos muestre facetas desconocidas. La lectura construye los sentidos del texto. Si nos atrevemos a leer las leyes y los procesos judiciales desde esa perspectiva diferente, las coincidencias con la literatura florecerán. El libro, Los procesos de la ficción, no solo analiza los pasajes directamente relacionados con los procesos judiciales, sino que ofrece un contexto de lectura que puede ser de gran utilidad principalmente para los que no han leído las novelas. Ese contexto de lectura sigue el paradigma tradicional, vida y obra, pero además sintetiza la trama de la novela para calibrar mejor los capítulos referidos directamente a los procesos. Voy a comentar someramente los capítulos referidos a Dostoyevsky, Dickens y Melville para mantenerme en mi siglo preferido. El primer capítulo se consagra a la novela Los hermanos Karamazov, publicada por partes en una publicación periódica, El Mensajero Ruso, entre 1879 y 1880. La novela posee una profundidad y complejidad notables porque está regida por los principios del dialogismo y la polifonía, identificadas por el crítico literario Mikhail Bakhtin. La polifonía alude a, comillas, varios mundos y varias conciencias con derechos iguales que se despliegan en varios horizontes. Mundos y horizontes que se combinan en una unidad suprema, la novela polifónica. El dialogismo es clave en la teoría del sujeto y del lenguaje y postula que una única conciencia es una contradicción in adjecto, ya que la conciencia se despliega como la total interacción de varias voces y conciencias sin que una llegue a ser objeto de otras. Esta constelación de planos perceptivos impide que exista un punto fijo desde el cual interpretar. En la representación novelística de la muerte del padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, y del proceso a su hijo Dmitri como presunto culpable, se observa con claridad el funcionamiento de las categorías de polifonía y dialogismo, pues hay un revoltijo cambiante de intereses, deseos, voces y conductas de los principales protagonistas que oscurecen completamente la verdad. El sumario y el juicio oral son frases procesales que se describen con detalle. El primero está dirigido por un juez instructor y constituido por un largo interrogatorio, la confiscación de elementos probatorios y la declaración de testigos. El juicio oral permite la contraposición entre el fiscal y el abogado defensor. Finalmente, este arguye que no puede haber parricidio, pues Fyodor nunca se comportó como un padre para Dmitri. A pesar de ese ingenioso razonamiento, el jurado consideró culpable a Dmitri y lo condenó a 20 años de prisión, como sabrán los que han leído la novela. Toda esta parafernalia procesal y judicial conduce a la declaración de culpabilidad de un inocente, pero de uno que acepte el error judicial porque considera que requiere de una redención mediante el sufrimiento, ¿no? Medida tradicional con claro perfil cristiano, y que no teme a la prisión pues ha conseguido el amor de Grushenska. Solesi explica con detalle todas estas dimensiones del juicio que yo he reseñado. Finalmente, la inocencia y la culpa se vuelven ambivalentes y su nítida diferencia se disuelve en la novela.
El capítulo 4 del libro se ocupa de otra novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick, de Dickens. El autor presenta una breve biografía de este muy conocido escritor, que falleció a los 58 años, hoy diríamos que murió joven, ¿no? Seguramente. Uno de los escritores más famosos y exitosos de todo el siglo XIX. Tuvo un increíble ascenso social y progreso económico. Sus abuelos paternos fueron servidores domésticos. Su padre, un empleado que fue a prisión por deudas por 3 meses, con su esposa e hijos pequeños. Y él, desde los 12 años, empezó a trabajar como obrero. Posteriormente fue practicante en un estudio de abogados y realizó reportes de cortes y también se desempeñó como cronista parlamentario, ¿no? Ese era un oficio que tenía algún sentido cuando en el Parlamento se discutían y se debatía con luces y brillos, ¿no? Hoy sería inútil. Pensemos en Valdelomar, por ejemplo, ¿no? Que dedicó gran parte de su trabajo periodístico a reseñar lo que ocurría en el Parlamento. La novela, escrita en clave humorística, tiene 2 partes: las aventuras de los miembros del club y el proceso judicial de Mr. Pickwick. El club era una especie de club menor, contenido dentro de uno mayor, donde se reunían diversos personajes para conocer aportes científicos que entregaban y presentaban solemnemente los propios miembros del club. Fue fundado como resultado de la admiración que causó su monografía, Especulaciones sobre el origen de los pantanos de Hempstead, con ciertas observaciones sobre la teoría de los murciélagos. Noten lo estrambótico del título, ¿no? Evidentemente el tono satírico es bastante evidente en esta novela. Y estaba formado este subclub por el propio Pickwick y 3 miembros. En el siglo XIX se multiplicaron las asociaciones civiles y el interés científico. Por ello, proliferaron sociedades científicas. Toda esta nueva dimensión social es representada por la pluma de Dickens, quien satiriza y se burla abiertamente de estas nuevas formas de sociabilidad. Las aventuras de Pickwick y de los otros miembros del pequeño club poseen un tono jocoserio que cautivó al público y contribuyó con la popularidad de Dickens. Mr. Pickwick era un hombre soltero, mayor, de más de 60 años, con una importante fortuna personal. Él alquilaba habitaciones en la casa de la viuda Bardell, que quería conquistarlo. Él había decidido contratar a un ayudante o criado, Sam Weller, un hombre joven, y al comunicárselo a ella, pues iba a vivir en la casa, este criado, surge un malentendido verbal, por lo que ella, ilusionada, cree que él está proponiendo matrimonio. Y lo abraza, besa, llora y se desmaya, todo esto en pocos segundos. Él la tiene que agarrar para que no se caiga, y en esos momentos entran los otros 3 miembros del club con el hijo pequeño de la viuda. Ante eso, unos abogados, Dodson y Fox, convencen a la matrona de demandarlo pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, por ruptura de promesa matrimonial. Ellos se comprometen a representarla sin cobrarle, pues se iban a cobrar con las costas, cuando el proceso concluyese. Dickens aprovecha para criticar el sistema judicial de corrupto y fraudulento, y donde los mayores beneficiarios son los propios abogados. Ellos manipulan las pruebas y a los testigos, inclusive hay testigos de alquiler, ¿cierto? Entonces no podía elegir el testigo y comprar. Se narra la audiencia y cómo los abogados tergiversan y manipulan a los testigos para lograr declaraciones a su favor. Sin embargo, Weller los ridiculiza con su sabiduría popular. La introducción de este personaje en la novela, nos cuenta el autor Solezzi, logra que las ventas se disparen, pues él era un hombre de la calle, sin mayor instrucción, como los miles que leían ávidamente las peripecias de la novela. Recuerden que Dickens publicaba por entregas, ¿no? Entonces esto iba generando, digamos, un interés creciente, ¿no?, entre los lectores. Hay caricaturas impresionantes de revistas del siglo XIX donde se ve a gente esperando en los puertos la llegada de los barcos con la siguiente entrega de la novela, ¿no? Los demandantes casi no tenían prueba, pero logran interpretar de manera distorsionada 2 notas que Mr. Pickwick mandó a la dueña de la casa, una sobre la comida y otra sobre una demora que tuvo cierto día. En la novela se presenta el discurso del abogado, donde pinta a Pickwick como un sujeto taimado y corrompido. Así, este fue condenado a pagar una indemnización de 750 libras, que era una suma enorme, más las costas del juicio. Pero él no quiso pagar para no beneficiar a los abogados y prefirió ir preso por deudas. Dejo acá el recuento de los eventos novelísticos para que quizá algún asistente se anime a leer la novela.
En los análisis de Solecki se muestran las descalificaciones de los abogados, que estaban asentados en una larga tradición satírica, no solo verbal, sino también gráfico-humorística, como lo prueban las caricaturas de Daumier en Francia en la misma época, ¿no? Finalmente se mencionan otras críticas de Dickens al sistema judicial en otras novelas, especialmente en Casa Desolada. Ya voy a terminar, no se preocupen. El capítulo 5 analiza la novela Billy Butt de Herman Melville. En el contexto, el autor enfatiza que, a diferencia de Dickens, Melville tuvo una vida austera e invisible, con muy pocas ganancias, invisible socialmente, no vayan a pensar que era... con muy pocas ganancias por sus obras. Estuvo más de 3 años viviendo en barcos. Su última novela, inacabada por su muerte a los 72 años, fue Billy Butt. La novela expone con claridad el conflicto entre la literalidad de la ley y la equidad. Está basada en eventos reales ocurridos en 1797 en un barco de la Armada Británica denominado Bellipotent, cuando Inglaterra estaba en guerra con Francia. Meses antes había ocurrido 2 motines en la flota inglesa. Melville recrea los eventos del asesinato y el juicio marcial, pero sobre todo les da una profundidad a los protagonistas que ha permitido a varios críticos considerar esta novela como una tragedia moderna. Los personajes principales son Billy Butt, un marinero de 21 años, ¿no?, que es descrito como handsome sailor, un ejemplo del buen salvaje, físicamente fuerte, sin mayor educación, pero bueno moralmente, que veía el bien en todos los que lo rodeaban y que actuaba sin malicia. Él fue reclutado a la fuerza, pero eso no le generó rechazo a la flota real. Su defecto era que en las situaciones de tensión se volvía tartamudo e inclusive perdía la capacidad de hablar. El segundo personaje era Claggart, el maestro de armas, que era una especie de policía a bordo, pero que encarnaba la maldad. De naturaleza perversa, pensaba que el mal habitaba en todos y odiaba a Billy y lo acosaba. Incluso varios intérpretes han encontrado pistas para un deseo homosexual hacia Billy, pues estas prácticas homosexuales eran muy frecuentes entre la tripulación masculina y los barcos. El tercer personaje es el capitán Beer, buen marinero, buen guerrero, prudente, con un toque intelectual, un hombre de grandes aspiraciones y que anhelaba emular y superar al célebre Nelson. Después de una persecución, Claggart buscó al capitán Beer para decirle que Billy era peligroso y estaba reuniendo a algunos marineros para un intento de motín. Beer decide confrontarlos para que Billy se pueda defender. Este no pudo pronunciar palabra alguna en ese momento de tensión, pero estaba tan indignado que le dio un golpe de puño en la cabeza a su acusador y lo mató en el acto, delante del capitán. Así se constituye un consejo de guerra para juzgar de inmediato a Billy Butt, y el propio capitán actuó como principal testigo. Billy se defiende indicando que la acusación de intento de motín es falsa y que cuando lo golpeó no quiso matarlo, sino que tenía que decir algo y solo lo pudo decir con un golpe. Tanto el consejo como Beer se convencen de que Billy no era culpable de intento de amotinamiento ni de homicidio intencional, pero lo encuentran culpable y lo condenan a muerte. Antes de arriesgarse a que haya más motines con consecuencias imprevisibles para la nación, que dependía de su flota y de la caída en desgracia, prefirieron sacrificar a un inocente. En su análisis, Solecki destaca que en el consejo Beer tuvo un comportamiento impropio. De testigo pasó a ser una especie de fiscal y superior de los jueces, que prácticamente forzó a que declaren la culpabilidad de Billy, usando el sofisma de que la aplicación de la ley es mecánica. No pueden dejar de aplicarla. Le deben fidelidad al rey. No son responsables de la ley ni de su rigor, ni pueden usar las razones del corazón. La novela no termina con la muerte de Billy, ni con la de Beer, que también se narra, sino con la manipulación que se hizo de los hechos en la crónica naval, donde se indica que Billy fue el cabecilla de una especie de conspiración que apuñaló vengativamente a su acusador, y que no era inglés, sino un maleante extranjero, ¿no? Siempre tenemos esta costumbre de atribuirle la responsabilidad de los males al extranjero, ¿no? La xenofobia. Por su parte, Claggart es presentado como un hombre respetable y discreto. La historia real no importa, sino las memorias que sobreviven distorsionando y enmascarando aún más la realidad. La pregunta crucial es si el veredicto del juicio marcial fue justo, o quizá, mejor, si podía dejar de ser injusto. De alguna manera, el contexto histórico de los motines, la ambición de Beer y otros factores en los que se mezcló el azar y la necesidad configuraron una decisión inevitable. La justicia se pierde en un mar complejo de pasiones y circunstancias humanas, demasiado humanas. Los 5 procesos judiciales analizados con solvencia por Solecki
se presentan no solo muy atractivos, sino con un misterioso encanto por el hecho de ser inventados. La ficción se impone indudablemente para provecho de los lectores. Además, hay una característica en el estilo del autor que se asocia con su larga práctica de profesor universitario, por más de 50 años. La escritura es sencilla y clara, muy didáctica y con visos de oralidad en algunos momentos, lo que le permitirá al libro llegar a todo lector. En síntesis, estamos ante un libro pionero y original en nuestra precaria tradición académica de pensar el derecho desde la literatura y viceversa. Un libro que se constituye efectivamente en un puente que conecta saberes y perspectivas, pero también anuncia nuevos rumbos hoy casi inexplorados. Gracias. Muchas gracias, Marcel. Ahora corresponde ceder el uso de la palabra a Giovanna Polarolo. Giovanna Polarolo estudió literatura en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversas y muy conocidas obras y actualmente es directora de la Maestría en Escritura Creativa y se desempeña como docente a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Giovanna. Muchas gracias. Antes que nada, mil disculpas por la hora y no es pretexto, es la verdad, el tráfico. Gracias por la invitación. Voy a leer un pequeño texto que he escrito a propósito de mi lectura de este tan entretenido libro, que lo he tenido toda la semana en mi mesa de noche, todas las noches leyéndolo. Me inicié en los estudios literarios allá por los años 80, cuando aún resonaban los mandatos formalistas, estructuralistas y estilísticos que se enfocaban en el texto. Ciertamente no me estoy refiriendo a la célebre fórmula de Derrida, no hay fuera del texto, por cuanto está lejos de negar la existencia o la importancia del contexto. Sugiere Derrida que no se puede aislar el texto porque él es sin borde. La experiencia técnica, social, política está en el texto. A ese texto no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a texto en el sentido en el que lo entendieron los estructuralistas, allá en los años 60. Un sistema de signos y estructuras subyacentes que determinan un significado y su función. Estudiar un texto literario, analizarlo, implicaba en esos años abordarlo desde sus aspectos formales y estructurales. El texto era un sistema equivalente al sistema de signos lingüísticos y así debía estudiarse. Desde esa perspectiva, atender a los contenidos literarios, al contexto de su producción, al contexto histórico, a sus referencias, llamémoslas extraliterarias, acercaba peligrosamente al estudioso a análisis sociológicos, psicológicos o biografistas que por entonces eran muy mal vistos. En esos años era todavía impensable utilizar una novela para aplicar sus contenidos a un tema específico. Los contenidos estaban prácticamente proscritos. Tal vez estoy exagerando, pero era un poco así. De haber sabido que en Derecho el profesor Solesi dictaba un curso en el que se estudiaban los juicios que se desarrollaban en una novela, juicios literarios, me habría cambiado de carrera. Porque a mí lo que me gustaba de la literatura y específicamente de las novelas era la posibilidad de vincular los sucesos narrados, los personajes, las historias, con aquello que conocía o descubrir en mi realidad lo que desconocía y que las novelas me revelaban. Asesinatos, juicios, infidelidades, traiciones, amores, aventuras, hijos y padres, enfermedades, muerte. La vida estaba en las novelas y 1000 veces mejor contada que en la realidad.
No lo supe entonces, pero ya no lo lamento, porque he tenido la dicha de leer este libro de juicios de principio a fin, y su lectura me ha resultado no solo iluminadora, sino tan entretenida, tan grata por su claridad, fluidez, erudición, que alecciona y no satura, que no puedo más que agradecerle al doctor Solesi el haberlo publicado. Y mucho el honor que me hace al invitarme a presentarlo. Los procesos en la ficción aborda 5 novelas, como muy bien lo ha explicado Marcel, novelas canónicas en las que los personajes son sometidos a un proceso judicial. Y lo primero que quiero destacar es que estudia los juicios no desde la distancia del experto profesional que con su media sonrisa señala los errores cometidos por el autor debido a que es un escritor, un amateur en la mayoría de los casos, y no un abogado que conoce su oficio. O que tampoco los excusa, como muchos, recurriendo al consabido perdonavidas de es una ficción. ¿Qué esperas? Es una ficción. Como si por serlo tendría permiso para cualquier incoherencia. Muy por el contrario, el doctor Solesi busca en las novelas lo que no encuentra en los expedientes judiciales, y que es, lo cito, la complejidad de la vida humana, el carácter evasivo de la verdad y el frecuente fracaso de las instituciones jurídicas. Fin de cita. Pienso que si todos los abogados fueran así, nos entenderíamos mucho mejor. Debo añadir también que como el gran lector que es, como lo demuestra a lo largo de cada estudio pródigo en referencias e información pertinente desde la filosofía, la historia, la psicología y por supuesto el derecho, la lectura de cada capítulo invita a volver a la novela. Porque no solo se concentra en analizar el juicio, que lo hace, claro, pero sin ignorar el contexto en el que se lleva a cabo, relacionándolo además con otras obras del autor, con su vida, con la caracterización de los personajes y aquello que los conduce a la situación dramática que les toca vivir. Cada capítulo, como lo ha dicho Marcel, coincido, es una clase ordenada, súper bien planificada, clara y fluida, y tan entretenida que, insisto, quiere uno seguir leyendo. Para no alargar esta presentación, decidimos con Marcel ocuparnos él de 3 y yo de 2 capítulos, y yo escogí El extranjero, que corrobora la preferencia que señala el doctor Solesi de sus alumnos. Dice que de los textos que trabajaba en el curso y sobre los cuales los alumnos debían hacer una monografía, El extranjero ha sido de lejos el que más se ha utilizado, y yo también escogí el extranjero. Y El proceso de Kafka, esas son las 2. Marcel fue más trabajador que yo, hizo 3. En El proceso de Kafka, bueno, en un caso hay un juicio y una sentencia en El extranjero. En el otro, en El proceso, priva al proceso de todas las garantías y termina entregándonos Kafka un no proceso, que desnuda una situación intolerable que parece sacada de una pesadilla, y que yo creo que muchas personas que han vivido la experiencia en juzgados se pueden identificar. El análisis del juicio del extranjero. Confieso, ha cambiado mi lectura, que es la lectura más difundida y aceptada por críticos y lectores, y que explicitó el mismo Camus, como lo explica en el libro, en el prefacio de la edición de 1958, y que Solesi llama la primera lectura, que es, en nuestra sociedad, estoy citando, cualquier hombre que no llora en el funeral de su madre corre el riesgo de ser sentenciado a muerte. Esa es la manera como hemos interpretado todos, y ese es el absurdo de la condena a muerte, ¿no? No lo condenan por haber matado al árabe, sino por haber comido mientras era el funeral de la madre, por haberse quedado dormido, porque al día siguiente salió con una amiga, en fin.
esa es la lectura convencional, la que todos entendemos, ¿no? Pero Solesi no queda tranquilo con esta afirmación, que viene inclusive del propio autor, con esa lectura que entiende que Meursault es un extranjero porque no se adecúa, porque no respeta las convenciones, no llora, ya lo dije, ¿no? Come, se duerme, se va a la playa. En suma, un hombre que prefiere ser condenado a muerte antes que mentir y decir lo que no siente. Propone el autor una segunda lectura que presta atención a las ideas de Camus sobre la sensibilidad absurda, que solo funciona en su tesis cuando el protagonista se enfrenta a los grandes dramas. ¿Cuáles son? El asesinato, la condena, la espera de la ejecución. Y no cuando lo que es la mayor parte del contenido de la novela narra el día a día del personaje, que es un hombre común y corriente, que vive su cotidianidad. En el relato de su conducta, sus reacciones, sus opiniones, momentos no dramáticos, esa sensibilidad absurda en la tesis de Solesi no asoma. Ahí dice que fracasa cuando trata de dotar de absurdidad los actos cotidianos. Lo que consigue más bien es caracterizar, y eso yo no lo había pensado, pero es posible, caracterizar a Meursault como un esquizofrénico, una persona con un problema, hoy en día Asperger, que en ese momento no se podía diagnosticar porque no existía aún el diagnóstico, el término. Es sumamente interesante el análisis del juicio, que empieza con la instrucción y las entrevistas del acusado con su abogado y el juez instructor. Luego el juicio, que desde la perspectiva de un abogado dice fue un verdadero esperpento. Tanto la intervención del fiscal, porque repite su insensibilidad y lo acusa de ser cómplice del proxeneta y de haber planeado el asesinato, el fiscal como el abogado defensor, que resultó muy pobre. Y acá me gusta cómo el doctor Solesi se pone en el lugar como si fuera el abogado, de haber sido su abogado, dice, hubiera hecho referencia a la tensión, lo hubiera salvado, de repente no lo mataba, la tensión entre Raymond y el hermano del amante a la que quiere castigar, la cantidad de vino que bebieron, el pugilato en la playa, la pelea entre el árabe y Raymond, quien resultó herido y tuvo que ser atendido, y todas eran pruebas obvias para mostrar en el juicio, pero el abogado, muy malo, no hizo nada. Nada de eso hizo el defensor. También dice hubiera podido alegar una causal de inimputabilidad que exime de responsabilidad penal la grave alteración de conciencia. Cuando no te das cuenta de lo que estás haciendo y matas, te pueden declarar inocente. Nada de eso utilizó el abogado, nada de eso ocurrió en el juicio. Porque lo que le ocurrió a Meursault es que el calor lo agobiaba, recuerden, sufría de dolor de cabeza, el sudor le anegaba los ojos, el resplandor del sol en el cuchillo que le muestra el árabe fueron determinantes para que disparara, ¿no? Sin pensar. Entonces, es verdad, un buen abogado hubiera salvado la guillotina a Meursault, pero para los propósitos, y acá viene, y esto es lo que me parece interesante, ¿no? Para los propósitos de Camus, el autor, su protagonista debía ser sentenciado y condenado, sea para efectos de la lectura 1 como de la lectura 2. Y la propuesta literaria somete a la realidad, sin que pierda la verosimilitud, porque es verdad que lo hubiera podido salvar, pero lo hace tan bien Camus que busca un mal abogado, que los hay, ¿no? ¿Cuánta gente inocente ha sido condenada en la realidad por un mal juicio? O por pagar. De otro lado,
el decir la verdad, el negarse a aceptar los mandatos colectivos, le da una dimensión heroica al personaje. Pero el hecho de que confiese, cuando le preguntan sobre qué siente frente a lo que ha hecho, y dice que no lo lamenta, no lamenta haber matado al árabe, y que no siente pena no es más bien cierto aburrimiento, dice. Eso es que impide que el personaje, el extranjero, pueda ser considerado un héroe, ¿no? Tiene razón Solesi cuando señala que el árabe asesinado es un personaje de utilería. No sabemos nada de él ni su nombre. Desde esa perspectiva se impone, pienso yo, una tercera lectura. Camus expresa consciente o inconscientemente el profundo desprecio de un francés, frente al árabe, al argelino, ¿no? La crueldad del colonizador francés. Quizá Camus ni cuenta, no fue tan consciente, pero el hacer de este personaje un anónimo que le sirve para mostrar lo que quiere mostrar del personaje, identificarlo como un árabe, quizá hoy en día no lo hubiera escrito así. Bueno, él da para muchas lecturas en realidad. En cuanto al proceso de Kafka, como saben, trata el juicio de Joseph K. y la lectura parte de un eje que organiza todo el relato, lo justifica, lo explica, lo significa y le da sentido. Es el mito de la culpa compartida. La idea de que todos tenemos parte de culpa por el mal existente en la humanidad. Está en Dostoyevsky, también en Borges. La acción de un hombre es como que lo hubieran hecho todos los hombres, los seres humanos. Y en Joseph K. que lo padece. La tesis es impecable. En el proceso, la angustia que padece Joseph K. y se nos contagia a los lectores se debe a que Kafka, conocedor de las leyes, de los principios y garantías procesales, va eliminando, deconstruyendo el aparato de conceptos, principios, garantías y derechos que los juristas, dice Solesi, hemos inventado. Principio de legalidad, presunción de inocencia, carga de la prueba en manos de quien acusa, derecho a la defensa, instancia múltiple, derecho a una sentencia basada en las pruebas. Todo este aparato, ¿no? Protege, ¿no? Y lo que hace Kafka es desbaratarlo. No lo aplica, no existe, ¿no? También en este capítulo Solesi aborda la obra de Kafka con gran conocimiento y contextualiza su vida y su escritura, los avatares del manuscrito, las diversas ediciones, para luego analizar detenidamente el proceso mismo que nos sumerge en un horror pesadillesco. Joseph K. nunca llega a saber por qué lo detienen, de qué lo acusan. Los guardias cometen una irregularidad tras otra. Creía vivir en un estado de derecho y encuentra que existe otro, uno subalterno que lo estaba sometiendo. Kafka no solo narra el proceso judicial, también Joseph K. vive el proceso que transita de la sorpresa, la poca preocupación inicial, al horror ante el absurdo y la incertidumbre de no saber. Cuando decide redactar un primer escrito, no sabe qué escribir, porque desconoce de qué se lo acusa. Tendría que revisar su vida entera, examinar sus actos y determinar qué hizo mal, que puede ser la razón por la que lo están acusando, porque nadie le dice cuál es la acusación. De allí que una de las interpretaciones más acertadas, entre las que propone el estudio, me quedo con esta, y cito, para terminar: como artista que era, Kafka imaginó una situación en la cual el culpable sería culpable desde siempre, independientemente del proceso que se le seguiría. Por eso crea un sistema jurídico absurdo, donde el procesado, que ya de antemano es culpable, no tiene ningún asidero desde donde pueda insinuar siquiera que es inocente. Bueno, muchas gracias por
oportunidad de haber leído, de habernos dado, y a todos los lectores de tener este libro entre nuestras manos. Felicitaciones. A continuación va a hacer uso de la palabra el profesor Elmer Arce, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, antes que nada, buenas noches, saludar a todos ustedes, saludar al profesor Lorenzo Solesi, a Mario Castillo, a los distinguidos miembros de esta mesa, y para mí, más que agradecerle al profesor Solesi la invitación, para mí es un honor, ¿no? Un honor porque, digamos, en esta semana que he estado pensando también y reflexionando sobre el texto, se me pasaba que la primera vez que lo veo al profesor Solesi, yo era alumno, ¿no? Y luego fue mi profesor, pero recuerdo muchísimo el día que ganó el decanato de Derecho. Y yo era un alumno que estaba viendo por las ventanas, porque entraban todos los profesores a un aula, ¿no? 105 me parece que era, y a la salida ya se despejaba esa duda de quién había sido elegido, ¿no? Y en ese caso había sido el profesor Solesi. Creo que eso a un joven lo marca para toda su vida. Y además hay mucha admiración. Creo que no solamente de mi parte, sino de muchos de los profesores y de las profesoras que hoy día seguimos dictando y seguimos trabajando para que nuestra facultad siga siendo la mejor, ¿no? Creo que hay profesores que nunca se van de la facultad, de la universidad, ¿no? Y siguen siempre produciendo, siguen teniendo una cercanía. Estoy hablando además de un profesor muy especial que ha sido jefe de departamento, que ha sido decano, que ahora es profesor emérito, o sea, lo ha sido todo, ¿no? Y lo es. Y lo que no entiendo es por qué no sigue dictando. De eso vamos a conversar, porque creo que para la facultad siempre va a ser un honor recuperar a estas figuras y miren, con un libro tan profundo y de tanta reflexión. Es parte pues de una generación de oro de nuestra facultad, ¿no? Hay muchísimos hombres y mujeres que más o menos en una determinada generación conquistaron mucho, trabajaron mucho, le dieron a la facultad y al Perú muchísimo, y se lo siguen dando. Y es curioso cómo el profesor Solesi, que ha sido un profesor de Derecho Procesal, ¿no? Luego fue saltando a estos, sin dejar el Derecho Procesal definitivamente, pero fue saltando a estos temas límite, ¿no? O sea, temas limítrofes, que los hay muchos. Por ejemplo, el derecho laboral con el derecho constitucional, el derecho mercantil con el derecho laboral o con el derecho constitucional, pero también hacia afuera, la sociología del derecho, la filosofía del derecho, ahora la literatura y el derecho también, ¿no? Nos dan un trasfondo, y me parece que lo que hace el profesor Solesi es corroborar algo que los abogados, a veces en ese lenguaje encriptado, en esa forma de ensimismarse, ¿no? Dentro del foco de su atención, desgraciadamente nos olvidamos de lo demás. Nos puede pasar, ¿no? Pero sepan que los abogados no necesariamente son absolutamente fríos, ¿no? Y que creo que es una forma de ver el derecho que se lleva hacia un absurdo, precisamente el formalismo. Y en este texto encontré una cita de Weber que me encantó, ¿no? Es un libro sobre literatura, derecho, pero también tiene sociólogos del derecho.
en el caso de Max Weber. Y justamente uno de los tipos de derecho es el racional formal, ¿no? El legislador piensa sobre la base de una norma general y abstracta. Y el profesor Solesi lo explica de manera brillante. Claro, el legislador no está pensando en una sola persona. El legislador piensa en todo un grupo, ¿no? Y eso no está mal. Tiene que ser así porque, digamos, es lo que te va a permitir ordenar tu sociedad. Y la sociedad, a través de las normas, se dirige hacia un bien común. Es lo que todo el tiempo se nos ha dicho y se ha repetido dentro de la facultad. Ahora, eso no significa que nos encerremos en formalismos, ni que todos pensemos en que el derecho es la única manera de ver la realidad. Es un lente, ¿no? Y obras como estas nos hacen recordar siempre que el derecho está al servicio de la realidad y no al revés. Que muchas veces nos hemos convencido al revés, ¿no? La realidad debería ajustarse al derecho. Y probablemente no. El derecho debe ajustarse a esa realidad. Y yo les diré que hay muchos esfuerzos dentro de la facultad por acercar el derecho a la realidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las investigaciones cada vez van utilizando más, ya no se cierran solamente en la norma, sino en el impacto de la norma. O sea, si la norma es eficaz o no es eficaz, ¿no? Se utilizan metodologías cualitativas, cuantitativas para determinar si es que el impacto de la norma la hace una norma eficaz o no. Hoy en día, por ejemplo, hay un curso en la facultad que se llama Clínica de Derecho, donde está precisamente nuestro querido doctor Albán, ¿no? Y la clínica de Derecho son espacios donde los estudiantes no solamente estudian normas, sino tratan de vincularse con temas sociales, con temas concretos, ¿no? Y eso le da una retroalimentación al derecho de lo que ocurre en la realidad. Las prácticas preprofesionales son otro intento de que los estudiantes podamos aprender de lo que pasa en la realidad. Y otro es la literatura, también, ¿no? Más o menos el trasfondo sigue siendo el mismo. La norma general y abstracta, esta formalidad que a veces nos ha llevado a la ciencia jurídica, la terminó llevando casi a una supremacía casi absoluta, ¿no? Pero creo que el derecho cada vez sigue repensando esa situación de formalismo absurdo y que finalmente, por ejemplo, en el tema de la ficción de estos casos, nos hace pensar. Yo no voy a entrar a los casos ya con más detalle, pero, por ejemplo, sí me encanta la frase que Giovanna también ya la mencionó, pero dice: a través del análisis trato de mostrar lo que se escapa cuando se examinan los expedientes judiciales, la complejidad de la vida humana. Sí, pues, o sea, un juez, cuando tiene que aplicar una norma, no está pensando en si esa persona es de esta manera o es de lo otro. Está pensando en qué tiene dentro del expediente para poder juzgar y para poder resolver. Y eso es lo que nos da cierta paz social también, en lo que se puede, ¿no? El carácter elusivo de la verdad. Alguna vez escuché en una película que decía un profesor de Derecho: ¿ustedes creen que la verdad está en los juicios y en los procesos? ¿No? La verdad está enterrada metros y metros abajo de la tierra, y que nadie la sabe, porque además el mismo juez no estuvo presente. Entonces le estás pidiendo algo muy difícil. Es casi como tratar de resolver una situación muy complicada, ¿no? Y eso pasa con Karamazov, por ejemplo. Y el frecuente fracaso de las instituciones jurídicas, seguramente, ¿no? O sea, se trata de hacer el mejor trabajo, pero definitivamente que hay defectos y hay deficiencias. Y cómo la literatura nos puede levantar esas deficiencias y a partir de eso poder crecer.
Y termino con esto. La concepción positivista del derecho, esa concepción de la cual han habido muchas críticas de las ciencias sociales, ¿no? Y también de la psicología, y esa concepción positivista ha sido cuestionada después por visiones más sociológicas, más realistas, o sea, el derecho es un todo. El derecho tiene visiones principistas, otras visiones más formalistas y otras visiones probablemente más realistas. Con lo cual, me alegra mucho que un texto así de la calidad de nuestro profesor, de nuestro querido profesor Lorenzo Solesi, nos permita ir conversando y conociéndonos, ¿no? Porque tenemos que conocernos con los científicos sociales, tenemos que conocernos con los que hacen literatura, tenemos que conocernos también con los sociólogos, con los psicólogos, y que entiendan un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la interdisciplinaridad es lo que finalmente nos va a ayudar a ser mejores y a poder encontrar las verdades, a poder solucionar los conflictos de la mejor manera y a que las personas y las sociedades caminen siempre por un bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Antes de ceder el uso de la palabra al profesor Lorenzo Solesi, autor de la obra que hoy presentamos, quiero hablar 3 minutos como editor de la obra y de la colección. Conozco a Lorenzo desde el año 85, que fue mi profesor, y el Derecho Procesal Civil 1, la teoría general del proceso, ¿no? Y realmente con el paso de los años nos hicimos muy amigos, porque además yo a Lorenzo le debo el haberme convocado apenas ingresó al cargo de decano que ha recordado Elmer, para dictar en la facultad desde 1993, o sea que he cumplido el año pasado 30 años de profesor en la facultad. Entonces le agradezco mucho eso a Lorenzo. Y además, él es uno de esos profesores, digamos, siempre la figura de Lorenzo me hace acordar la figura de Fernando de Traseñí, por ejemplo, ¿no? Del profesor versátil, de aquel que, ¿no? A diferencia de otros, me incluyo, ¿no es cierto?, no se desempeñan en diversos campos, en un solo campo, sino en diversos campos de la profesión, en diversos campos del conocimiento, etcétera, ¿no? Tan bien como lo hace Lorenzo Solesi. De tal manera que cuando Lorenzo hace algunos meses me comentó la idea de publicar este libro dentro de la biblioteca, le dije que estábamos encantados de publicarlo. Naturalmente sin leerlo, ¿no? O sea, el libro no tenía que pasar, tratándose de Lorenzo, por ninguna lectura, y eso era natural. De tal manera que es el volumen 118 de la colección. La colección se denomina Biblioteca de Arbitraje, pero no solo contiene, si bien mayoritariamente contiene temas de arbitraje, también contiene otras obras como Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Inversiones Internacionales, Mediación, Transacción, Conciliación, en fin, etcétera, ¿no? Que son, digamos, también materias acogidas dentro de la colección como materias de gran importancia y que la nutren y que la diversifican. De tal manera que nuestra colección, cuyo primer volumen se presentó en el edificio del costado, en el Centro Cultural, en diciembre del año 2006, hoy, digamos, tenemos el gratísimo honor de que el volumen 118 de la colección sea una obra de un profesor tan querido para mí como es el caso de Lorenzo, Amelia, toda su familia, y que sin duda ha marcado, como pocos profesores en la carrera, ¿no? Digamos, el ejemplo en lo académico, en lo profesional y fundamentalmente en lo personal, porque más allá de todos los méritos académicos
que hacen de Lorenzo un extraordinario académico y un extraordinario profesional. Lorenzo es una gran persona, ¿no? Y por eso lo queremos y lo admiramos todos. Así que prometí 3 minutos, creo que son 4. Cedo el uso de la palabra al autor de la obra, al profesor emérito de nuestra casa de estudios, el doctor Lorenzo Solesi y Bárcena. Muchas gracias. Antes de dar lectura a un breve ensayo que he escrito sobre la génesis y las ideas principales de mi libro, quiero expresar unos sentimientos que forman parte más bien de mi esfera íntima. Es que deseo destacar que en los momentos más importantes de mi ya larga trayectoria académica, siempre he contado con el apoyo y la presencia de mi esposa Amelia, a quien todos conocen, de mis hijas Adriana y Claudia Andrea, y de mi hijo Lorenzo. Pero hoy es la primera vez que han venido a acompañarme todos mis nietos. Gracias, Rafaela, Cristóbal, Isabela y Vicente, que han dejado de asistir a clases o a sus entrenamientos deportivos y han postergado sus deberes escolares para venir a acompañarme y realzar con su presencia esta ceremonia. Fue decisión de ustedes venir y sé que lo hacen por amor. Un amor alimentado por el que yo siento por ustedes y para el que nuestro idioma tiene una palabra muy precisa: superlativo. Bien, paso ahora a la parte formal de mi ponencia. Señor doctor Elmer Arce, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor doctor Guillermo Loman, presidente de la Academia Peruana de Derecho, señor doctor Mario Castillo Freire, profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la PUC y director de la Biblioteca de Arbitraje, que lleva su nombre, y quien generosamente aceptó publicar este libro, señora doctora Giovanna Polarolo, distinguida figura del mundo de las letras y profesora a tiempo completo de la PUC, señor doctor Marcel Velázquez, doctor en literatura, bachiller en Derecho y profesor del curso Derecho y Literatura en la PUC. Queridos amigos, me gustaría mencionar el nombre de todos los que han venido hoy día. Pensé que no iban a venir. Porque la presentación de un libro no es algo atractivo, ¿no? La gente a esta hora del día ya quiere estar en su casa, desconectarse un poco de las formalidades y de las abstracciones y del trabajo y ponerse a descansar. Sin embargo, hoy día han venido personas como el doctor Fernando Vidal, gran maestro del derecho, que también ha sido presidente de la Academia Peruana de Derecho, que ha sido mi profesor también. Personas como académicos presentes como el doctor Humberto Medrano, el doctor Osvaldo Hunskopf, el doctor Javier de Belaunde, amigos tan queridos como Walter Albán, como, en fin, las hermanas Delgado, Pancho Eguiguren, Beatriz Ramachotti, en fin, podría pasarme horas, mi hermano José Luis, ahí atrás, podría pasarme realmente el resto del tiempo que me han asignado mencionando los nombres y
y haciendo referencia a lo que significan para mí y al cariño que les tengo. Pero he elaborado un texto que estoy seguro que les va a interesar y lo voy a leer. También está Tesania Velázquez, distinguidísima profesora de la Católica, que nos honra con su presencia. Bien. En su obra El Hacedor, de 1960, Borges incluye una narración breve de apenas 27 líneas llamada El Testigo. Trata de la agonía del último sajón. En los reinos de Inglaterra se había impuesto el cristianismo, pero este hombre, comillas, de niño había visto la cara de Woden, el horror divino y la exultación, el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá, y con él morirán, y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Fin de la cita. Y más adelante agrega, comillas, una cosa o un número infinito de cosas muere en cada agonía. En el tiempo hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Helena murieron con la muerte de un hombre. Con cada muerte el mundo se hace un poco más pobre. Partiendo de esta idea, pero invirtiéndola, yo sostengo que con cada libro que se publica, el mundo se hace un poco más rico. Los libros de ciencia, por ejemplo, extienden los límites de la misma y nos permiten desentrañar de a pocos el misterio del universo. Hace apenas 16 días, el 8 de abril de este año, ha fallecido Peter Higgs, quien a través de sus libros nos ha permitido penetrar en el misterio de la materia. A él se le atribuye haber descubierto por qué y cómo existe la materia, tal y como la conocemos. Se ha dicho que descubrió la partícula de Dios, llamada también en su honor el bolsón de Higgs. Pero los libros de todas las disciplinas nos permiten avanzar en el entendimiento del ser humano, de las sociedades y en general de la civilización. Y los poetas, los novelistas, los dramaturgos, los literatos en general enriquecen la vida de una manera notable. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin Don Quijote? ¿Se imaginan un mundo sin Hamlet, sin Romeo y Julieta, sin Sherlock Holmes, sin Sherazada, sin Pinocho, sin Aquiles y todos los héroes de la Ilíada, sin el coronel Aureliano Buendía y todos los personajes de 100 años de soledad? Personajes inventados, pero que forman parte del mundo y que han enriquecido al mundo. Es por esto que los que pertenecemos al mundo de la academia organizamos eventos como este, que para nosotros es una especie de liturgia, de rito de bienvenida. Lo hacemos
porque aún el más humilde de los libros, cito, puede atesorar una sola línea secreta digna de acompañarte hasta el fin. La idea según la cual la belleza no es privilegio de unos cuantos hombres ilustres, y de la línea secreta que acabo de citar, también pertenece al inacabable Borges. Figura en Los Conjurados, su último poemario, publicado en junio de 1985, justo un año antes de su muerte. El libro que se ha presentado hoy, comentado de manera magistral por los ilustres académicos que han tenido a su cargo esta tarea, ha sido el fruto de varios años de trabajo. El análisis del juicio de Dmitri Karamazov lo publiqué originalmente en formato de artículo en la revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en adelante la PUC. Los capítulos sobre Dickens y Melville los publiqué también en formato de artículo en la misma revista, pero junto con el estudio de la novela La hoguera de las vanidades, que dicho sea de paso, se llevó al cine con el mismo título en 1990, bajo la dirección de Brian De Palma, y con las actuaciones estelares de Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith y Morgan Freeman. El capítulo sobre el proceso de Kafka se publicó también en formato de artículo en el anuario de la Academia Peruana de Derecho número 14, correspondiente al periodo 2020-2022. Finalmente, el capítulo sobre El extranjero de Camus es inédito y aparece por primera vez en el libro que hoy ha sido presentado. La inspiración para estudiar los procesos en la ficción me vino sugerida por mi experiencia de muchos años como abogado litigante y como profesor del curso Teoría General del Proceso en la Facultad de Derecho de la PUC, y por la fascinación que ejerció en mí la lectura del cuento En el bosque de Ryo Nosuke Akutagawa. Akutagawa tuvo una breve vida entre 1892 y 1927. Vivió apenas 35 años y murió por decisión propia, pues se suicidó ingiriendo una sobredosis de barbital o veronal. Es considerado el padre de los cuentos japoneses y existe en Japón el premio Akutagawa, uno de los más prestigiosos del país. Akira Kurosawa se basó precisamente en el cuento En el bosque y en otro cuento de Akutagawa llamado Rashomon para su famosa película llamada también Rashomon, que se estrenó en Japón en 1950 y que en 1951 ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y en 1952 el Oscar como mejor película extranjera. La novela, les voy a narrar un poquito la novela, ¿ya? Es una novela de 7 páginas. La novela En el bosque empieza con la declaración de un leñador, quien encontró un cadáver, aparentemente un samurái, herido de muerte por una katana. ¿Qué es una katana? Es un sable curvo y de mucho filo que usaban los samuráis. Agrega este leñador, agrega que vio una cuerda, un peine y señales de que había habido lucha. Luego declara un sacerdote budista que vio al hombre antes de que muriera y dice que caminaba
acompañado de una dama que iba a caballo. A continuación declara un policía, quien detuvo a un bandolero llamado Tajo Maru. Acto seguido declara una anciana, quien resulta ser la madre de la mujer del samurái asesinado. Dice que su hija se llamaba Masago y que tenía 19 años y estaba viajando con su esposo, un samurái de nombre Takehiro Kanazawa, de 26 años. Hasta aquí tenemos 4 declaraciones que nos permiten formarnos una idea del escenario. Antes de continuar, debo aclarar que los hechos ocurren en la era Heian, que es el último periodo de la época clásica de la historia japonesa y que abarca el periodo comprendido entre los años 794 a 1185. Fue una época de gran florecimiento cultural. Por ejemplo, la letra del actual himno nacional de Japón fue escrita en este periodo, en el periodo Heian. Y la novela La historia de Genji, conocida también como Genji Monogatari, escrita por Murasaki Shikibu, es considerada la primera novela de la historia. La primera novela de la historia. Para quien pudiera interesarle, les informo que existe una versión en inglés de esta novela, editada por Penguin Classics, con 1182 páginas. Se puede comprar en Amazon. Los hechos narrados en el cuento de Akutagawa transcurren, según los que lo han estudiado, en el año 1147. El centro del relato es ocupado por las declaraciones del bandolero, de la mujer y del samurái, pero para sorpresa del lector, cada uno ofrece una versión distinta de los hechos. ¿Me permiten tomar un poquito de agua? Cada uno ofrece una versión distinta de los hechos. Y aquí surge el tema de interés para un estudioso del derecho. El mismo que es de la mayor importancia, pues se refiere al rol de la verdad en los procesos judiciales. ¿Qué dice el bandolero? El bandolero ofrece la versión más extensa. Dice que vio fugazmente el rostro de la mujer que iba a caballo cuando el viento levantó el velo que le cubría la cara. Fue en ese momento que decidió conquistarla, aunque tuviera que matar al hombre que la llevaba, quien iba a pie, sosteniendo la brida del caballo. El bandido los detuvo y los engañó, con el cuento que había descubierto un tesoro. El samurái, ganado por la codicia, se dejó internar en la espesura del bosque. Por eso el cuento se llama En el bosque. Donde el bandolero, ante un descuido de aquel, lo atacó por la espalda, lo redujo y lo ató a un árbol, llenándole la boca con hojas de bambú. Así como ahora se amordaza a una persona o se le pone una cinta adhesiva, una cinta con pegamento, a este bandolero se le ocurre llenarle la boca con hojas de bambú para que no grite el samurái a quien lo tenía atado a un árbol. Acto seguido y delante de él violó a la mujer. Cuando se disponía a huir, el bandolero, y aquí intercalo una cita textual, palabras del bandolero: ella se aferró a mis brazos con desesperación
y patéticamente, con palabras entrecortadas, me gritó que uno de nosotros, su marido o yo, tenía que morir, si no, ella misma moriría, antes que soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo más, que sería de aquel que sobreviviera. Añade que entonces desató al samurái y lucharon, resultando él, el bandolero, vencedor. Se jacta de haber vencido a un samurái que se supone era un guerrero experimentado. Y dice que la mujer, durante la pelea, desapareció. Se apoderó entonces del caballo y de las armas del muerto. La confesión de ella, de la mujer, es del todo distinta. ¿Qué dice ella? Mi marido estaba atado y sin poder hablar me miraba con odio y desprecio. Takehiro, le dije, después de lo sucedido no podría seguir viviendo con vos. He decidido matarme, pero vos también debes morir. ¿Visteis lo que me ha hecho? No puedo dejaros vivir. Y concluye, la esposa, diciendo que tomó una daga que ella llevaba y se la clavó a su esposo en el pecho. Luego, por más intentos que hizo, no logró darse muerte ella misma, por lo que se entrega a la justicia, textual, palabras de ella, soportando el peso agobiador de su deshonra. Cierro comillas. El punto culminante es la declaración del muerto. Se logra la declaración del samurái muerto con quien se logra comunicación a través de una medium. ¿Y qué dice el muerto? Dice que después de violar a su mujer, el bandido le propone a ella que se vaya con él y que se convierta en su esposa. A lo que ella responde, bien, llevadme donde queráis. Y añade el samurái, el muerto, y no fue este el único delito de mi mujer. Señalándome, exclamó, matadle, no puedo unirme a vos mientras él esté con vida. Y repitió varias veces, enloquecida, matadle, matadle. El bandido se quedó perplejo y la arrojó al suelo de un puntapié. Luego se dirigió al samurái que seguía atado y le dijo, ¿qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza, porque no podía hablar, porque tenía la boca llena de hojas de bambú. Contéstame con la cabeza, ¿la matas? Y dice el espíritu que habla, el espíritu del samurái, dice, solo por estas palabras perdonaría la acción del individuo. Mientras, la mujer fugó y el bandido fue tras ella, pero no logró darle alcance. El samurái logró desatarse y con la daga de su mujer se dio muerte, él mismo, hundiéndola en su pecho. El bandolero dice que fue él quien mató al samurái. La esposa, que fue ella quien le dio muerte. Y él que se suicidó. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? A ninguno de ellos le interesa ni le conviene contar la verdad. Cada cual tiene algo así como su agenda personal. El bandolero busca destacar su audacia y su pericia en la lucha.
La mujer quiere que se le juzgue como apegada a la tradición y a la salvaguarda de su honor, que vale más que su vida. El samurái también destaca su subordinación al honor, pero desea recalcar la malicia y perversidad de su mujer. Cuando estudiamos un proceso judicial, lo hacemos a través de los documentos del mismo, las carpetas fiscales y los expedientes. Allí encontramos la declaración de los colaboradores eficaces, ahora tan de moda, las de los testigos, las de los propios involucrados, las de los abogados, así como las conclusiones de las pruebas técnicas, huellas dactilares, marcas dejadas por un zapato o por el neumático de un automóvil. Pero encontraremos la verdad. La utilidad de un enfoque como el que propongo en el libro es que podemos ver la complejidad de la vida antes de que ocurran los hechos que terminan ante los tribunales. Somos capaces de ver los hechos tal como ocurrieron, lo que pensaban y creían los involucrados, sus pasiones y sus rutinas de vida. Por cierto que son el producto de la imaginación del autor, pero verídicos, en tanto la historia pretende ser un trozo de la realidad. Y cuando hacemos eso, nos encontramos con sentencias que no se ajustan a la verdad, que nosotros como lectores sí conocemos. Dmitri Karamazov era inocente, a su padre lo mató el criado Smerdiakov, pero el jurado concluyó que era culpable, porque el aparato probatorio solo nos muestra lo que se puede conseguir. Hay muchas cosas que se escapan. Aparte que el proceso penal trabaja con un modelo de hombre en el que no calzaba alguien con los valores y la visión del mundo que tenía Dmitri. Billy Budd nunca encabezó un motín y cometió lo que hoy llamamos un homicidio preterintencional. Es decir, su intención era golpear, pero no matar. Sin embargo, era necesario ejecutarlo. Era más importante la tranquilidad de la flota y la fidelidad formal a la corona que el destino de un pobre individuo. Mr. Pickwick nunca le propuso matrimonio a la señora Bardell y fue víctima de los vacíos del aparato procesal y de los vicios del mismo, hábilmente manipulados por unos abogados sin escrúpulos. Joseph K. es condenado a muerte en el proceso de Kafka, es condenado a muerte por algo que él mismo ignora, atrapado en un sistema perverso. Imersol, el personaje del extranjero de Camus, Imersol, es condenado, según palabras del propio Camus, por no haber llorado en el entierro de su madre. Los prejuicios y las ideas preconcebidas, así como determinados intereses políticos específicos, están muy presentes en los procesos judiciales. La novela Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, una dama, publicada en 1960 y que ganó el premio Pulitzer, nos muestra el caso de un joven negro acusado de violar a una joven blanca en el sur profundo de los Estados Unidos. Los lectores sabemos que el acusado era inocente, y ante la pobreza y debilidad de las pruebas actuadas y de las omisiones, pues ni siquiera se le hizo a la muchacha un reconocimiento médico. Pensamos que sería imposible que lo hallaran culpable. Sin embargo, el veredicto, pronunciado por 12 hombres blancos, fue de culpabilidad. Contrariamente, O.J. Simpson, un famoso jugador de fútbol norteamericano, también afrodescendiente,
que ha fallecido hace apenas unos días y cuyo juicio fue llamado el juicio del siglo en los Estados Unidos y que se transmitió en vivo por televisión, fue declarado no culpable por un jurado en cuya constitución se utilizó mucho el tema racial, lo mismo que en la evaluación de las pruebas. Prácticamente todo el mundo estaba convencido de que Simpson sí mató a su esposa y a la pareja de su ex esposa. La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, publicada en 1987 y que ha sido llamada la novela de Nueva York, nos muestra cómo se hunde y se condena a un ejecutivo de Wall Street, porque era lo que convenía al fiscal general y al alcalde, pues ambos iban a la reelección de sus cargos y les resultaba muy favorable que se condene a un ejecutivo de Wall Street, que ni siquiera conducía cuando su carro golpeó a un joven negro, pues querían demostrar que la justicia era igual para todos, lo que les produciría importantes réditos políticos. Dicho sea de paso, tanto Matar un ruiseñor como La hoguera de las vanidades han sido llevadas al cine. La primera en una versión magnífica, dirigida por Robert Mulligan, y la segunda, que ya he mencionado, en una versión deplorable, y que no recomiendo, dirigida por Brian De Palma. Pareciera que un proceso judicial es la contraposición de dos narraciones, resultando vencedora la mejor armada y que aprovecha mejor los elementos probatorios actuados durante el juicio. Recuerdo mucho la película El hombre que nunca estuvo. No sé si la han visto. El hombre que nunca estuvo. The Man Who Wasn't There, del año 2001, con guión de los hermanos Joel y Ethan Coen, y dirigida por Joel. Diré, casi entre paréntesis, que los hermanos Coen son los autores de la película Fargo, de 1996, que ganó el Oscar a Mejor Película, y que en 1998 el American Film Institute la nombró una de las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos. Fargo, no se la pierdan, Fargo. Incluso hay una serie que está en Netflix y hay 4 temporadas de Fargo, producidas también por los hermanos Coen. En El hombre que nunca estuvo, la mujer de un peluquero es acusada de asesinar a su jefe, quien además era su amante. Pero en realidad el homicida fue el peluquero. En un determinado momento el peluquero, le dice al abogado defensor de su esposa que fue él quien mató al empresario, lo cual era la pura verdad. Sin embargo, el abogado le dijo que ni se le ocurriera decir eso ante el jurado. Un marido que se autoinculpa para salvar a su mujer es algo que no se lo creería nadie. Y agrega el abogado: ya se me ocurrirá a mí una historia que narrarle al tribunal. Para manejar estas incertidumbres, se ha introducido en el derecho el concepto de duda razonable. Significa que no se puede pronunciar veredicto de culpabilidad si hay alguna duda razonable, por mínima que ésta sea. En el campo civil no se menciona el tema de la verdad. Debemos al jurista italiano Francesco Carnelutti la fórmula más aceptada: el proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio, y agrega: paz con justicia podría ser el lema
del derecho procesal. Quiero terminar esta disertación refiriéndome brevemente a la atracción que despiertan los juicios. Por eso es que yo he escogido los juicios en la literatura, porque ejercen atracción, ¿no? Cuanto más bizarros, extravagantes o fuera de lo común son, más atractivos resultan. Así como atrae poderosamente la atención la vista de un incendio, de un accidente o de un cadáver en la vía pública. Lo que ocurre es que los juicios, como los otros hechos infaustos que acabo de mencionar, son auténticas desgracias. No en vano en España se suele desear el mal con esta frase: pleitos tengas. Pleitos tengas. Ante la desgracia, el ser humano, en cierto modo, se congratula de no ser él la víctima. Es lo que yo llamo una actitud vicaria al revés. No es que yo me pongo en el lugar del otro, sino que pienso y me digo, qué bien que no estoy en el lugar del otro. Por lo demás, los juicios nos acompañan desde que nacemos. Nuestros padres nos juzgan permanentemente. Nos juzgan los profesores en el colegio, nuestros jefes en los trabajos que desempeñamos. Se juzgan también las parejas entre sí y muchas veces los veredictos conducen al divorcio. La historia humana, según la Biblia, empieza con un juicio, pues Adán y Eva transgreden una norma y son condenados por Jehová. Cristo también enfrenta un juicio, plagado, por cierto, de irregularidades y vicios procesales. Y para los cristianos, el destino eterno de cada individuo depende de un juicio. Este tema del juicio, al momento de la muerte, es muy interesante y relevante para los creyentes, y a él quiero dedicarle el último párrafo de esta ya extensa reflexión. Queda una página. Según Philippe Ariès, en un libro de 1982 que se llama La muerte en Occidente, hay que esperar hasta los siglos XV y XVI para, comillas, situar el juicio ya no dentro de la atmósfera del gran día, sino en la habitación junto al lecho del que agoniza. Cierro comillas. Hubo un papa muy poco conocido en nuestro tiempo, Juan XXII. Todos conocemos a Juan XXIII, pero nadie tiene idea de quién fue Juan XXII. Juan XXII fue un papa que entre los años 1331 y 1334 pronunció unos sermones en los cuales dijo, comillas, después de la muerte y antes de la resurrección de la carne, los santos no gozan de la visión beatífica. Cierro comillas. Dijo también, abro comillas, ni los condenados ni los demonios están todavía en el infierno, ni los ángeles o las almas están tampoco en el paraíso. Cierro comillas. Lo que pasaba es que se adoptaba una interpretación literal del fin de los tiempos y del día del juicio final. Pero tan temprano como en la época de la composición de la Eneida. Estoy hablando de antes de Cristo. La Eneida fue compuesta entre los años 29 y 19 antes de Cristo. Y allí ya se habla de un juicio final al morir, que es lo que presencia Eneas cuando desciende a los reinos cerrados a los vivos en busca de su padre Anquises.
Dice Virgilio en el libro sexto: Minos investiga, preside el sorteo, convoca un consejo de almas silenciosas, examina las vidas y los crímenes. Cierro comillas. Y es lo que plasma Dante en la Divina Comedia, que le escribe entre 1308 y 1321. También es interesante notar, sobre esto seguramente nunca había pensado, también es interesante notar que en la oración llamada el credo, hay una parte que dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Se han preguntado ustedes por qué Cristo tuvo que descender a los infiernos? ¿Se lo han preguntado? Muy simple. Para liberar del limbo a todas las grandes figuras del Antiguo Testamento, como Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón y muchos otros. Lo que pasa es que con la resurrección de Cristo recién se abría el paraíso. Volviendo al credo, este ya se recitaba en el siglo V, en la liturgia de Antioquia o Antioquía, que hoy está en Turquía, y que ha sido muy importante en la historia de la Iglesia, porque desde allí inició San Pablo sus 3 viajes misionales. Y desde el 511 ya se rezaba el credo en Constantinopla. Fue introducido en la liturgia de la cristiandad occidental por decisión del Tercer Concilio de Toledo en el año 589, pero debido a complejas cuestiones de interpretación teológica, no se recitó en la misa sino hasta el año 1014, por decisión del Papa Benedicto VIII. Toda esta última explicación ha tenido por objeto reafirmar la idea de que el juicio final para los cristianos se produce en el momento de la muerte y no al fin de los tiempos. Por tanto, en contra de lo que pensaba el Papa Juan XXII, el infierno y el paraíso no están vacíos. De manera, y con esto termino, de manera que los juicios están presentes desde que nacemos hasta que morimos, y que Dios nos libre de los sistemas judiciales envilecidos que hoy existen en todas partes, y que si por ventura tuviéramos que enfrentar un pleito o una acusación, que nos defienda un buen abogado, formado en una buena universidad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Lorenzo Solesi, a quien felicitamos una vez más, a los profesores que me acompañan en la mesa y a ustedes, queridos amigos.